Con Carlos Ramela, Ovenir Certú, Antonio Mercader y Esteban Valenti. Estamos en la última del año, estábamos haciendo balance. Vamos a tratar de mirar hacia adelante también, vamos a pedirles perspectivas para el 2013. ¿Quién comienza? Ovenir, dale tú. ¿Qué perspectivas para...? El nombre del programa, me parece que hay un problema que hay que tener presente, ¿no? Empieza a acercarse el clima electoral y empieza a dificultarse. ¿Te parece? Hacer cosas, ¿no? O sea que creo que hay pocas posibilidades de acuerdos para modificaciones de cosas. ¿Qué perspectiva, qué expectativa uno puede tener? Y yo lo que aspiraría es a que el gobierno priorizara alguna cosa. En mi caso pienso que sería el tema educativo, pero lo tengo... Es decir, lo curioso es que el presidente lo planteó como una prioridad cuando asumió, después intervino personalmente en la concreción de un acuerdo que supuestamente iba a incidir sobre la educación y no se ha ejecutado nada. Me parece que si pudiera todavía hoy marcar alguna prioridad y hacer un esfuerzo, creo que todavía podría lograr convocar... ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir priorizar la educación? En términos prácticos, ¿no? En términos prácticos, yo sinceramente creo que hay algunas cosas que parecen menores, pero que no son menores. No es casualidad que el desastre mayor se produzca en el plano de la educación media. Y en la educación media es donde impera ese mecanismo de elección de horas, de inestabilidad absoluta, de falta de estabilidad de los docentes en los centros de estudio. Yo empezaría por reformar eso. Me parece que sería... Porque hay una diferencia entre primaria y secundaria, y yo creo que en muy buena medida está dada en cómo se relaciona, cuál es el grado de estabilidad del docente en el cargo, ¿no? Antonio. Yo coincido en esto con Sartú. El tema educativo es crucial, tal como viene, ¿no? Y yo creo que allí tenemos que mirar un fenómeno en el Uruguay que ha crecido y que si no se busca canalizarlo va a crear muchos problemas de futuro. Es el excesivo poder de ciertas corporaciones, de ciertos sindicatos. En el caso de la educación, lo dicen los propios titulares, gente de izquierda que está al frente de la educación. No pueden con los sindicatos, mandan las corporaciones, es decir, mandan los profesores, se hace lo que se quiere. Hoy leía unas declaraciones de José Rila, que es un tipo que merece el mayor respeto, diciendo que el problema son las corporaciones. Cualquier cambio que se quiera hacer, desde el plan Ceibal hasta el pequeño programa aquel que propuso Corvo de darle cierto poder a determinados centros educativos, el Pro Mejora, está siendo bloqueado por los gremios permanentemente. Y ese bloqueo por los gremios, ese manejo, es decir, gremios que uno dice, ¿de dónde sale su poder? Bueno, su poder sale de asambleas. Es decir, ¿quién les da el poder para sobreponerse por encima del gobierno? Cuando Mujica reconoce él mismo y dice, no puedo cambiar la educación, y no puedo porque hay quien no me deja. ¿Quién no lo deja? Los gremios. Esteban, si mirás al 2013. Bueno, yo voy a tratar de hacer una mirada un poquito más amplia, coincidiendo que el tema de la educación es el tema más importante hoy en la agenda nacional, y no voy a hacer un decálogo de deseos, porque uno tiene que tener más o menos un cierto realismo. Yo creo que el año que viene va a ser un año nuevamente de un crecimiento importante. Espero que efectivamente alcancemos el objetivo de un dígito de nivel de pobreza, que es también un elemento importante. Creo que nosotros podemos seguir manteniendo un nivel de crecimiento de las exportaciones, de las inversiones. Están aseguradas, hay ya proyecto aprobado, por lo tanto eso no es simplemente un deseo. De eso viven los uruguayos, vamos a entendernos claro, de eso del trabajo, de los salarios, de la capacidad que tengamos de compra, etcétera. Creo que tenemos algunos temas de la agenda muy importantes, la educación. Creo que el tema de la educación genérica es una manera de no abordarlo nunca. Es la educación secundaria y es efectivamente vencer la resistencia que a todo el sistema político le han impuesto determinados sectores a los cambios necesarios, incluyendo lo que tú decías, que son muy importantes. El tema, digamos, de mantenernos en la batalla de la seguridad, porque es una batalla universal, que efectivamente va a llevar mucho tiempo y que yo insisto en que la agenda tiene que ser completa, incluyendo los temas más espinosos, mantener nuevos niveles. Uno de los temas fundamentales de la educación es la universidad técnica. Hay que saber que dentro de todo ese cuadro que se plantea, este año el Uruguay va a tener 4.600 egresados contra un promedio de 1.000 egresados menos hace 3 años. ¿De dónde? De la Universidad de la República. 4.600. Cifras de búsqueda.
Entonces, y por último quiero decir que nosotros tenemos que invertir el tema de la infraestructura. Nosotros en materia energética y en materia de infraestructura tenemos que transformarlo no en una traba, sino en un gran instrumento para la sostenibilidad y para tirar el crecimiento del país. Creo que la planta regasificadora, el inicio de todo el proceso del puerto de Agua Profunda, la operación de Rocha, del puerto de Rocha y todas las inversiones que están previstas incluso en el puerto de Montevideo son aspectos claves para que el Uruguay, a pesar de los malos augurios perpetuos, siga por la buena senda. Carlos, mirando el año que viene. Bueno, yo la verdad y lamentablemente veo pocas perspectivas buenas, ¿no? Ojalá que siga bien la soja, ojalá que la temporada turística nos ayude un poco, ojalá que el déficit no se desborde demasiado y los números se puedan ir manejando en ese famoso espacio fiscal que ya no existe, pero la verdad que no veo buenas perspectivas. O sea, si un gobierno en 3 años se quedó en el mañana, como uno lo escucha a Valenti y habla de cosas que hace 3 años que se habla, ninguna se concreta, no se concretó ninguna, discúlpame, no veo cómo vamos a poder avanzar. O sea, no se hizo nada en seguridad, retrocedimos enormemente, lo reconoce todo el mundo. No hay una estadística. No se hizo nada en educación, estamos peor que antes, lo reconocen hasta las propias gente de izquierda, salvo Valenti en esta mesa, lo reconoce todo el mundo. El déficit de gestión es enorme donde se le quiera mirar. Todo lo que maneja el MPP es un desastre, pero además no es un desastre, es un bolsón de clientelismo, de corruptela, de abuso, de politiquería barata. Entonces, ¿qué uno puede esperar que va a hacer Mujica en estos 2 años que queda? Nada, flotar, y ojalá pasen rápidos. O sea, yo no creo que se pueda esperar nada positivo. Ojalá las cosas se mantengan, pero de este gobierno. Ahora hablan del puerto de Aguas Profundas. Es cierto, se votó la ley. El otro día escuchaba un informe de gente frente amplista que decía que todo lo que falta analizar, que la ley que se votó es un simbolismo, que no está hecho el estudio ambiental, que no se sabe dónde va a ir, que no se sabe bien tal cosa, o sea, es un invento como el de la marihuana. O sea, vivimos de la improvisación, vivimos de tirar eslogans para que nos digan la regasificadora, todo lo demás. Hace 7 años que vienen con las mismas cantarelas. Ahora, este gobierno que pasó sus 3 primeros años, que son los fructíferos, sin concretar nada absolutamente. Las famosas PPP, bueno, todavía no hay una. Parece, sí, ¿cómo no? Parece que NAFE podría. Parece que va a haber la cárcel. Se está terminando. No, la cárcel no se está terminando. Se está construyendo. No. La cárcel se está licitando. Licitando. Vos me parece que vivís en otro país. No, si te dijeron que la cárcel se está construyendo, te mintieron. Pero no es que se está licitando recién. Y se va a construir con PPP. Se está construyendo, quiere decir que se están poniendo un ladrillo sobre otro. Pero lo que se está haciendo es licitar y todavía no se sabe si los interesados se van a presentar, porque entre otras cosas la ley, que podía haber sido muy buena, fue regular porque triunfó la izquierda radical en muchos planteos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Más desborde sindical, más presión de la izquierda radical sobre Mujica, más disparates como este de ayer de MPP, que quiere poner un impuesto global a todo el mundo para que todos los uruguayos, por solo ser ciudadanos, una renta, tengan un ingreso. O sea que ya no, los vagos no van a ser los que están en la esfera de Olesker, van a ser todos van a tener de por vida un ingreso. Muchos lo son, lamentablemente, y lo dice la propia izquierda. El MPP se ha aclarado que no es una iniciativa del grupo como tal, sino del legislador que hizo declaraciones ayer en el diario de los Déjame terminar. Y dejo la última preocupación en las perspectivas de futuro. ¿Qué va a pasar con el equipo económico? ¿Qué pasa si a Lorenzo y a Caloria los procesan dentro de 2 o 3 meses? O si no los procesan, pero es insostenible porque el cúmulo de mentiras que hay atrás de Pluna está saliendo a la luz. Mentiras que no son de ellos o que son de ellos derivadamente. La primera mentira fue la de Mujica. Ya se sabe que Mujica armó toda esta patraña. Que fue Mujica el que habló con López Mena y creó esta vergüenza nacional de que estamos empantanados. Pero las víctimas principales que va a ser el equipo económico, ¿van a estar o no va a estar el equipo económico? Eso para el sector empresarial, que tanto se aplaude y tanto se entrevista, es muy importante. ¿Hay un equipo económico o es Mujica que va a decir, che, viejo, viene bien la cosa? Pues, momentito. Yo quiero aclarar que alguna cosita. Lo de la renta básica, esa idea de un ingreso para todas las personas, es la idea de la renta básica universal, un pensador llamado Van Parijs.
y que ha tenido cierto desarrollo. Se podrá decir que es una propuesta noruega, por decirlo. Es Noruega, totalmente Noruega. Pero digo, no es una cosa que se le haya ocurrido a algún militante del MPP aisladamente, digo, hay que aclararlo. Uno puede estar... Noruega no, es de Alaska. ¿En serio? No, bueno, sí. Hay países que lo aplican. En Alaska. No, pero estoy planteando como estímulo porque nadie quiere vivir en Alaska. Entonces hay que pagar para que la gente viva. Una terminología que la planteó Antártida Antonio para cierta agenda que es un poco ajena a la realidad subdesarrollada. Subsahariana, ¿no? La realidad subsahariana. Ahí está. Entonces, aclarar, esto no es un delirio que se le ocurre, es una idea con la que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo personalmente tengo mis muy fuertes dudas sobre eso, pero aclarar que no es un invento de un militante del MPP. La otra cosa, yo siento como militante de izquierda de toda la vida que de alguna manera que los éxitos del capital privado sean atribuidos automáticamente como logros de un gobierno de izquierda. No quiero ser fundamentalista, me parece mejor que al país le vaya bien en la economía. Sí creo que hay una cosa que no se ha hecho, que es, o por lo menos no se ha llevado a la práctica. Sé que hay algún proyecto, pero por lo menos no se ha difundido y hecho público, que es la participación del capital público, en definitiva, del Estado, en algunas áreas de la economía. Yo estaba pensando, la otra vez escribí una nota sobre el fenómeno del crédito, es decir, el hecho monstruoso de que todas las transacciones económicas le dan de ganar, es decir, la cosa más chica que uno va a comprar con tarjeta de crédito, le dan de ganar al capital financiero, y cómo puede ser que el Estado no haya terciado en eso. Alguien me aclaró que aparentemente hay un proyecto en el Banco República para un mecanismo de crédito social. Ahora, no se ha hecho público, la gente si es que está en funcionamiento, la gente no recurre a él, no lo conoce y no lo sabe. Digo, me parece que todavía habría tiempo para darle un aspecto más social a la economía, para que de alguna manera el capital público pueda darle un contenido más social. Porque no podemos pensar que porque hay más exportación de soja o más exportación de madera o más, eso automáticamente genera una economía más social. Genera más riqueza para algunos. Podrá beneficiar por derrame a otros, pero sigue habiendo situaciones de inequidad muy fuertes, y eso, una economía, es decir, con más intervención del Estado en algunos proyectos económicos, creo que podría paliarlo mejor. El balance y la mirada a las perspectivas para el 2013, de hecho ya está completo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cerramos? Yo quisiera, sí. Bueno, completo, sí. Completo, nunca va a estar completo en esta mesa, pero creo que hemos avanzado mucho. No sé cómo cerramos. Y entonces, retrocedido también, yo quisiera, y retrocedido también, Yo quisiera cerrar con una mirada más positiva, y la voy a tomar nada más que por este lado. Si hay algo que representa al Uruguay y que es importante para todos nosotros, y más dicho esto desde un medio de comunicación, es la libertad. Es que exista libertad, es decir, que exista este tipo de diálogo, que se respeten los derechos de la gente a disentir, como disentimos acá muy enérgicamente con la posición del gobierno, con las posturas del gobierno, con lo que ha hecho este gobierno encabezado por el señor Mujica, pero que lo podamos decir en este ámbito. Yo veía hoy en la primera página de búsqueda la noticia de que un uruguayo, un señor Lucas de apellido, que fue vicecanciller de Correa en Ecuador, va a entrar en temas de comunicación, y lo primero que ha dicho, por lo menos lo que se sabe allí, es que es un hombre que dice que va a regular la comunicación. Bueno, me parece... Estás hablando de Quinto Lucas, sí, que es un hombre del MLN tucumano, que ha sido periodista, que trabajó con el gobierno de Rafael Correa como vicecanciller, efectivamente, y que ahora va a asumir como director de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Sí, me parece una muy mala noticia. El gobierno de Correa, si por algo se ha caracterizado, es por hostigar a los medios de comunicación, ha hecho demandas, ha obligado a exiliarse a periodistas, ha apresado a periodistas. Pero vuelvo a lo que decía en principio. Creo que la posibilidad de comunicarse, la posibilidad de disentir, esta efervescencia que se ve en las redes sociales de distintas opiniones, esto que uno pueda criticar abiertamente al gobierno y pueda polemizar, bueno, me parece que tiene que ver con el color democrático que tiene el Uruguay,
que perdimos alguna vez, hay que tratar de no perder nunca, y me parece que es un hecho positivo el del pleno ejercicio de la libertad, ¿no? Sí, yo quería marcar, coincido con lo que dice Antonio, y además quería marcar algo que no tiene que ver, expresamente no tiene que ver con la política, que es la capacidad de generación de fenómenos culturales que está habiendo en el Uruguay. Uno a veces no es consciente porque está siempre pensando en que pro gobierno, contra gobierno, pero en realidad hay en la sociedad el crecimiento a nivel musical, a nivel teatral, a nivel artístico en general, una cantidad de iniciativas, a veces de gente muy joven, que muchas veces no cuentan con los respaldos yo me maravillo en la música popular nomás lo que es el Uruguay, la cantidad que el cuarteto de Nos ha tenido 2 Grammys, ya es un hecho, ¿no? Pero además cuántos hay que no son conocidos, solistas, conjuntos, murga, en distintos géneros, es de una riqueza impresionante. Y debemos estar orgullosos de esa y en producción cinematográfica y visual, en materia cinematográfica, en materia teatral, es enorme la riqueza que eso tenemos. Es parte del clima de optimismo y de perspectiva que tiene el país. ¿Ah? Yo no sé si necesariamente, porque muchas veces la gente se vuelca hacia las actividades, esto nos pasó en la dictadura, se vuelca también hacia las actividades. Me parece que el clima es un poco diferente. Pero los florecimientos culturales no siempre tienen que ver con estoy diciendo que los florecimientos culturales a veces pueden tener que ver. Puede haber en alguna manera un no preocuparse por la cuestión o sentirse tranquilos con la situación, o puede tener que ver también con no querer involucrarse con la cuestión política, que es otro fenómeno que también pasa en la juventud, y eso afecta a derecha e izquierda, pero que de repente esa gente no está inactiva, está volcándose a actividades creativas en otro campo, y que eso merecería que lo analizáramos, los que estamos en la prensa, y también la política, ¿no? 2 mensajes finales faltan. Yo creo que este va a ser un año positivo. Creo que, y no es simplemente un optimismo político, creo que el Uruguay ha construido una base para seguir desarrollándose, creciendo, mejorando, mirando críticamente sus defectos. Creo que en eso tiene un papel la sociedad en su conjunto, lo tienen los sectores sociales, la sociedad civil, y lo tiene el Estado y el gobierno uruguayo también, lo tiene el sistema político. Espero que la ferocidad que se ha desatado en los últimos tiempos, con el pasar de los meses y la proximidad de las elecciones, no nos impida mirar con una mirada mínimamente generosa lo que estamos haciendo todos los uruguayos. La mayoría de los uruguayos en las encuestas demuestran que son mucho más optimistas que lo que es el debate político. Carlos. Por supuesto, para apoyar la libertad de expresión y de opinión que resaltaban algunos anteriormente, sin dejar de destacar obviamente que a nivel del gobierno, impulsado por los sectores más radicales, existen proyectos permanentes que se anuncian día tras día de ley de medios y ley de telecomunicaciones, que algunos dicen que entran en la papelera, pero otros dicen que salen de la papelera y que realmente pueden lograr como logro final de la gestión de Mujica que se creen incertidumbres en esos campos. Yo quiero también señalar como último punto final, creo que se impone una reflexión más profunda sobre lo que pasó con el hermano país de Paraguay. Uruguay hizo del petizo de los mandados, secundó, pero además le dio base conceptual a los planteos de Argentina y Brasil y destrozó el derecho internacional, destrozó el Mercosur, expulsó a Paraguay o suspendió a Paraguay, cuando en ese país, en el marco de su constitución, nos guste o no, y actuando su parlamento por más de un 95% de los votos, tomara una decisión contra un presidente Lugo que todos acá sabemos lo que es y lo que piensan de él en Paraguay. Uruguay, por un motivo circunstancial, priorizando lo político sobre lo jurídico, le dio la espalda, y esa será una vergüenza que llevaremos sobre nuestros hombros por muchas generaciones. Como la Triple Alianza. Como la Triple Alianza, exactamente. Bueno, pero no murieron millones de paraguayos. No. Vamos a hacer la diferencia. Ustedes son capaces de transformar un episodio diplomático en el crimen llegado adelante por el asesino de Flores. Esteban Valenti, Ovenir Sartú, Carlos Ramela y Antonio Mercader, gracias por acompañarnos. Feliz año para todos. Feliz año. Nos reencontramos en la medida que vayan volviendo de las licencias. Así es. Ya veremos, por ejemplo, qué mesa nos toca el jueves que viene. Todo un misterio. De
darle cierto poder a determinados centros educativos, el PRO Mejora, está siendo bloqueado por los gremios permanentemente. Y ese bloqueo por los gremios, ese manejo, es decir, gremios que uno dice, ¿de dónde sale su poder? Bueno, su poder sale de asambleas. Es decir, ¿quién les da el poder para sobreponerse por encima del gobierno? Cuando Mujica reconoce él mismo y dice, no puedo cambiar la educación, y no puedo porque hay quien no me deja. ¿Quién no lo deja? Los gremios. Esteban, si mirás al 2013. Bueno, yo voy a tratar de hacer una mirada un poquito más amplia, coincidiendo que el tema de la educación es el tema más importante hoy en la agenda nacional, y no voy a hacer un... Pues es crucial, tal como viene, ¿no? Y yo creo que allí tenemos que mirar un fenómeno en el Uruguay que ha crecido y que si no se busca canalizarlo va a crear muchos problemas de futuro. Es el excesivo poder de ciertas corporaciones, de ciertos sindicatos. En el caso de la educación, lo dicen los propios titulares y gente de izquierda que está al frente de la educación. No pueden con los sindicatos, mandan las corporaciones, es decir, mandan los profesores, se hace lo que se quiere. Hoy leía unas declaraciones de José Rila, que es un tipo que merece el mayor respeto, diciendo que el problema son las corporaciones. Cualquier cambio que se quiera hacer, desde el plan Ceibal hasta el pequeño programa aquel que propuso Corvo. ¿Qué perspectiva, qué expectativa uno puede tener? Y yo lo que aspiraría es a que el gobierno priorizar alguna cosa, en mi caso pienso que sería el tema educativo, pero lo tengo, es decir, lo curioso es que el presidente lo planteó como una prioridad cuando asumió, después intervino personalmente en la concreción de un acuerdo que supuestamente iba a incidir sobre la educación y no se ha ejecutado nada. Me parece que si pudiera todavía hoy marcar alguna prioridad y hacer un esfuerzo, creo que todavía podría lograr convocar. ¿Qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir priorizar la educación? En términos prácticos, ¿no? En términos prácticos, yo sinceramente creo que hay algunas cosas que parecen menores, pero que no son menores. No es casualidad que el desastre mayor se produzca en el plano de la educación media. Y en la educación media es donde impera ese mecanismo de elección de horas, de inestabilidad absoluta, de falta de estabilidad de los docentes en los centros de estudio. Yo empezaría por reformar eso. Me parece que sería, porque hay una diferencia entre primaria y secundaria, y yo creo que en muy buena medida está dada en cómo se relaciona, cuál es el grado de estabilidad del docente en el cargo, ¿no? Antonio. Yo coincido en esto con Sartú. El tema educativo. Con Carlos Ramela, Ovenir Sartú, Antonio Mercader y Esteban Valenti, estamos en la última del año, estábamos haciendo balance. Vamos a tratar de mirar hacia adelante también, vamos a pedirles perspectivas para el 2013. ¿Quién comienza? Ovenir, dale tú. ¿Qué perspectivas para...? El nombre del programa, me parece que hay un problema que hay que tener presente, ¿no? Empieza a acercarse el clima electoral y empieza a dificultarse. ¿Te parece? Hacer cosas, ¿no? O sea que creo que hay pocas posibilidades de acuerdos para modificaciones de cosas.